Oaxaca también presente, Chihuahua, Ciudad de México, desde donde nos sintonizan en esta tarde. Participe y les queremos pedir de favor de manera muy especial a todos ustedes que nos ayuden a compartir en Facebook. En un momento más, yo le creo a Gatell, por eso me informo en el noticiero en redes. Estamos ya listos para dar paso a esta conferencia, la tercera de este lunes. Gracias por acompañarnos, de esta tarde de lunes, porque hoy en la mañana vimos la conferencia matutina 370. Gracias a todos ustedes por sintonizar el noticiero. ¿Cómo consideran ustedes que está actuando el gobierno de México frente a la contingencia? Participe, ahí aparece en pantalla, más de 6,000 personas han considerado que está actuando bien el gobierno de México frente a la contingencia, pero nos interesa mucho. En unos instantes estaremos entrando al informe que todos los días da el doctor Gatell. A las 5 de acá son las 7 de la tarde de allá, de México DF. Bueno, Ciudad de México. Antes se llamaba Distrito Federal. Vamos a ver si logramos aquí conectarnos con el Face para ver si estamos bien allá afuera. Se ha estado trabando mucho la transmisión. En la mañana traté de pasar la charla de Obrador y pues estuvo patinando feo. Y el problema es que todavía no descubro qué cosa es. Si es que está mal calibrado el OBS, si el Facebook no está bien instalado, o hay muchos pájaros cargados del alambre, cada quien con su computadora en cada cuarto, y eso pues no me da opción para poder hacerlo. Prácticamente ahorita me estoy aventurando con esta nueva transmisión. Pido disculpas por anticipado, si se nos cae el programa. Ayer se murió así, ¡fum!, se cayó todo, se puso negra la pantalla. Entonces, pues estamos batallando, a ver si un día le chuntamos. Está pues por empezar, ya son las 7:06 y el doctor Gatell es muy, pero muy puntual. Es que vamos a ver cómo va acá el asunto, ¿sí? Van a escuchar ahorita algunas voces, que no la mía, y es que ya son los prolegómenos de entrada a la conferencia que cada día a las 7 de la tarde de la Ciudad de México, 5 de la tarde de acá, da el doctor Gatell. Habíamos cambiado esto, diferido a las 7 de la tarde para que no tuviéramos tanto patinaje, pero igual. Así es que opté hoy por pasarla en vivo, a través de noticiero en redes, en vivo. Bien, vamos entonces a darle entrada. Seguramente el doctor Gatell ya está por ahí, o está por entrar. La opinión de todos ustedes completamente en vivo. Vamos a arrancar ya entonces con la conferencia del doctor Hugo López-Gatell, porque yo le creo a Gatell, me informo en el noticiero en redes. El reloj marca ya faltan unos segundos para las 7 de la tarde. Y con esta gráfica, ¿por qué no me pone una imagen de el Zócalo, estimado ingeniero? Cuando usted me indique estamos listos. Aquí estamos ya listos, puestos. Gracias a todos ustedes. Adelante, ingeniero, estamos listos entonces para dar paso. Gracias a todos ustedes. Las 7 en punto. Gracias a todos ustedes. Y por favor, quédese en casa. Atienda las recomendaciones del sector salud. Vamos a quedarnos en casa. En vivo el noticiero en redes para que juntos digamos lo que los medios callan. Les agradezco mucho a todos ustedes. Llega el doctor Hugo López-Gatell y usted lo puede ver a través de nuestra señal. Ayúdenos a compartir, por favor, a todos los que están siguiendo esta transmisión. Ayúdenos a compartir. Vamos a decir lo que los medios callan en vivo, el noticiero en redes, en esta tarde de lunes 18 de mayo. Por favor, ayúdenos a compartir. En Chiapas se han tomado medidas. Se suspendió el ciclo escolar para proteger a los alumnos. Le tendremos todos los detalles más adelante.
Gracias a la gente que ya está sintonizando el noticiero. Les pedimos de manera muy especial en Facebook Live, que nos ayuden a compartir. Llega el doctor Hugo López-Gatell y usted lo ve en vivo a través de la señal del noticiero en redes. Gracias a todos ustedes por acompañarnos desde el Salón Tesorería. Quédese en casa, por favor, todos a quedarnos en casa, a atender las recomendaciones del sector salud. Así luce en este momento el Salón Tesorería. Estamos en vivo, participe, manita para arriba en señal de aprobación. ¿Cómo considera usted que está actuando el gobierno de México frente a la contingencia? 7,600, 7,728 personas considera que está actuando bien, pero somos muchísimos más los que estamos viendo esta transmisión. Participen, manita para arriba, si ustedes consideran que está actuando bien el gobierno mexicano. Ya va a iniciar esta conferencia. Yo le creo a Gatell, por eso me informo en el noticiero en redes de lunes a domingo. Llega el doctor Hugo López-Gatell. Gracias a todos por acompañarnos. Gracias a la gente en Guerrero, Nuevo León. Vemos al doctor. Participe, ayúdenos a compartir en Facebook, por favor. Vamos a informarnos y vamos a atender las recomendaciones de las autoridades de salud. Gracias a todos ustedes. 18 de mayo. Hasta el momento sí, ahorita les cuento. Lunes 18 de mayo de 2020, son las 19:01 horas y estamos en el Palacio Nacional, en la Ciudad de México, el Palacio Nacional de México, y vamos a iniciar la conferencia de prensa diaria sobre la situación de la pandemia de COVID, la nueva epidemia causada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2. Hoy, en principio, me voy a enfocar yo a el informe técnico, como lo hacemos todos los días. Y estamos viendo ahorita, solo que tuvieron un pequeño contratiempo, si nos pueden acompañar colegas del Instituto Mexicano del Seguro Social y de la Secretaría del Trabajo para darles comentarios iniciales sobre lo que presentaremos más formalmente mañana del protocolo de seguridad sanitaria en el trabajo, lo que esta mañana comentó el presidente, que le preguntaron a él, y justamente tenemos algunos avances del procedimiento, principalmente con el propósito de que las empresas que están involucradas en el proceso de los sectores productivos, específicamente de construcción, de autotransportes, minería y construcción, continúen el trabajo que ya están haciendo y resolver cualquier inquietud que pudiera haber al respecto por parte de ustedes. Y bueno, les cuento más en un momento. Sí, me voy a parar. Si no nos acompañaran los colegas del IMSS y de Secretaría del Trabajo, no hay problema, yo con mucho gusto lo comento también. Pues miren ustedes, estamos en el día 57 de la Jornada Nacional de Sana Distancia, jornada nacional que fue establecida el 23 de marzo, y abrimos con el recordatorio atento, respetuoso, pero enfático a la ciudadanía de México en todos los rincones del país, en todo el territorio, todas las entidades federativas y todos los municipios, excepto los municipios de La Esperanza, de que la Jornada Nacional de Sana Distancia no ha terminado. Todavía faltan 13 días, más lo que resta del día de hoy, para que esta jornada concluya. Esta jornada, además, no sobra recordárselo a quienes han pensado que ya acabó, incluye la suspensión provisional de todos los trabajos que no hayan sido clasificados como esenciales en el acuerdo del secretario de Salud de fecha 31 de marzo, que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación. La lista es muy clara, es una minoría de sectores económicos, sectores laborales que fueron considerados como esenciales. Todo lo demás no es esencial y debe estar cerrado. Lo segundo, que nos preocupa menos porque ha seguido muy constantemente la indicación, es el sector educativo. Se suspendieron las clases en todos los niveles educativos, en las escuelas que pertenecen al sector público, al privado o al social, y así permanecerán hasta nuevo aviso. Y lo tercero es la actividad social, la actividad
recreativa, que ocurre mayormente en el espacio público, y espacio público es todo lo que no sea la casa, básicamente, para fines prácticos. Obviamente las empresas que son privadas tampoco son espacio público, pero son espacios de congregación. Entonces, plazas, jardines, playas, museos, teatros, cines, salas de concierto, todo debe permanecer sin actividad, y no debe haber congregaciones públicas en las plazas abiertas o cerradas, los recintos cerrados, donde se concentren más de 50 personas. Esta es la Jornada Nacional de Sana Distancia. No desaprovechemos todavía casi una semana completa, más una semana completa, que en este momento son fundamentales en la medida, ya están nuestros compañeros del IMSS, ahorita los presentamos, en la medida en que estamos en el momento de máxima transmisión del virus SARS-CoV-2. Entonces, por favor, no lo desaprovechemos. Y cierro diciendo esta parte introductoria, que cuando se levante la Jornada Nacional de Sana Distancia, es decir, el 1 de junio, el 31 es domingo, hay un periodo de transición, pero el lunes 1 de junio, no piense la ciudadanía, por favor que esto quede registrado, no piense la ciudadanía que el 1 de junio volvemos a la normalidad, volvemos a todas las actividades que veníamos realizando. No va a ser así, no va a ser así. La manera en que va a ocurrir es que en cada estado, en cada entidad federativa, anticipadamente al 1 de junio, en el fin de semana anterior al lunes 1 de junio, presentaremos el estado que guarda la epidemia de COVID en cada uno de los 32 entidades federativas, y estará representado por un semáforo del riesgo epidemiológico, que considera diversas variables que ya hemos explicado, pero las reexplicaremos, de modo que usted va a poder saber en el estado en el que reside cuál es la condición epidémica de COVID. Y derivado de ello, habrá indicaciones sobre si en su entidad federativa se abren las actividades públicas y las actividades laborales o no. Entonces, no piense que ya se acabó la Jornada Nacional de Sana Distancia, no piense que el 1 de junio es volver a la completa normalidad. Y justamente hoy, que vamos a comentar sobre la nueva normalidad, vamos a hablar de este tránsito a lo que llamamos nueva normalidad, que es una recuperación ordenada, escalonada, planeada, supervisada de las actividades laborales, para que las actividades laborales sean seguras en términos de los cuidados necesarios para no contagiarse de COVID. Empecemos con el informe técnico. Tenemos que a nivel mundial 4.618.821 personas desde que inició esta epidemia en los primeros días de enero de 2020 han tenido COVID, y esto ha sido confirmado por alguno de los mecanismos de confirmación, mayormente pruebas de laboratorio. De este grupo, 1.182.990 personas, que representan el 26%, lo han tenido en los últimos 15 días, y esta es la parte activa de la epidemia. La distribución en los distintos territorios o continentes del mundo es desigual, y en este momento tenemos en América la mayor carga de enfermedad reciente. Le sigue Europa, que ya va en un descenso rápido, y por favor no pierdan de vista el Mediterráneo Oriental, que ayer estaba en un poco más de 10.6, si no recuerdo, 11.300 lo han tenido en los últimos 14 días, por lo tanto es la parte activa de la epidemia, y noten ustedes que siguen aumentando los casos recientes. Esto habla de una epidemia muy activa, aunque en algunas ciudades ya hay desde hace varias semanas un decremento, una reducción en el número diario de casos. En otras regiones, como el Valle de México, se encuentra en una meseta, en una estabilidad relativa, pero alta, muy alta, el punto más alto de ocurrencia de casos nuevos, y en algunas más, en varias más, hay un aumento progresivo. 5.332 personas desafortunadamente han perdido la vida por presentar la forma grave de COVID. COVID es una enfermedad que tiene todo un espectro, no son enfermedades distintas, la grave y la leve, simplemente es un espectro. Hay personas, afortunadamente la mayoría,
En general se estima 8 de cada 10 que tienen solamente la parte leve del espectro de enfermedad: tos, fiebre, dolor de garganta, enrojecimiento de los ojos, estornudos y otros síntomas accesorios. En cambio, hasta 20% pueden tener una enfermedad suficientemente importante para requerir hospitalización, y dentro de ese 20%, el 5% del total requieren manejo en terapia intensiva, manejo avanzado, ventilación mecánica y otros elementos de soporte vital avanzado. 177.133 personas han sido estudiadas, quiere decir reconocidas como que fueron casos sospechosos, y en su momento fueron identificadas como casos confirmados los 51.633, o fueron descartadas como 98.567. La siguiente, por favor. En el mapa de la historia de esta epidemia en México vemos pocos cambios en cuanto a la distribución relativa en los estados, pero hoy sí vemos ya una incorporación de algunos estados en colores rojos más oscuros. El Valle de México ya lo estaba, pero algunas regiones no lo estaban. Y ha incrementado la prevalencia, es decir, la cantidad de casos acumulados por 100.000 habitantes, y tenemos en este momento 40.4 por cada 100.000 habitantes. En forma más clara, en una gráfica de barras, en la siguiente diapositiva, podemos ver la distribución entre las distintas estados, las distintas entidades federativas. En la Ciudad de México ha habido 14.566 personas que han tenido COVID y 8.556 en la zona conurbada del Estado de México, en el Valle de México, seguido por los estados que se muestran aquí. Y en la siguiente diapositiva lo que vemos es la carga de enfermedad nueva en los últimos 14 días. ¿Por qué es importante los últimos 14 días? Porque es el periodo estimado como tiempo medio de infección, de capacidad de infectar a otras personas. Y vemos 11.300 personas que han tenido COVID reciente. Aquí vemos, en cambio, que la distribución heterogénea nos lleva a que algunos estados empiezan a estar en colores de baja transmisión. Ya habíamos hablado de Baja California Sur, ahora hablamos de Nayarit, y que empiezan a tener una reducción en la carga de enfermedad reciente. Y noten ustedes, Quintana Roo, que estaba en rojo, ahora está en amarillo, es decir, va reduciendo su carga de enfermedad, y ahora está Quintana Roo por debajo de los 250 casos. La siguiente. Si lo vemos en el gráfico de barras, vemos la carga de enfermedad reciente también predominando en el Valle de México, seguida de Tabasco, Veracruz, Baja California y otros estados que están por ahí. Y miren dónde está ya Quintana Roo, que en su momento era la cuarta entidad federativa con la mayor carga. Esto es una excelente noticia, porque en Quintana Roo ha habido un muy buen control epidémico, y quiero reconocer mi aprecio y respeto por la autoridad sanitaria de este estado, que mantuvo un muy estricto control. Llegó a reducir hasta 85% la movilidad en el espacio público, y esto le ha valido un éxito de salud pública, todavía no completo, en la medida en que sigue habiendo una parte de la transmisión, pero muy pronto llegarán a ello. Nuestro respeto y reconocimiento al gobernador Carlos Joaquín y a la secretaria de Salud, la doctora Alejandra Aguirre Crespo. La siguiente. 8.84 personas por cada 100.000 habitantes en promedio en México han tenido COVID en los últimos 14 días. Y esta comparación por incidencia nos permite hacer una comparación adecuada entre poblaciones de distinto tamaño. Lo vemos en la siguiente diapositiva, en donde podemos identificar por número exactamente cuál es la incidencia estimada en cada una de las entidades federativas. La Ciudad de México se ha mantenido por tercer día consecutivo en 30 por cada 100.000 personas, y el Estado de México en 25. Tabasco en 25. El Estado de México tiene una incidencia considerablemente menor cuando la vemos por tamaño poblacional, dado que es una de las entidades federativas más poblada, la segunda de hecho, entonces representa mucho, pero cuando lo vemos por incidencia no representa una importante carga de enfermedad nueva. En la siguiente vemos la mortalidad, y la vemos representada con fecha de ocurrencia para estas 5.332 personas que muy lamentablemente perdieron la vida por haber presentado COVID.
Y tenemos 656, que es un número que cambia todos los días. Ya hemos comentado que no son las mismas personas, algunas ya entran a ser confirmadas, otras se descartan como casos de COVID y otras permanecen en un periodo de estudio. La siguiente, por favor. Cuando lo vemos por entidad federativa, vemos la distribución que ha variado muy poco desde el inicio de la epidemia, con estos 5 estados predominantes en este lamentable evento que obviamente es irreversible. La siguiente, por favor. Finalmente, o casi finalmente, tenemos a nuestros casos confirmados, tenemos nuestros casos sospechosos, y lo que podemos ver es que independientemente de si son confirmados o son sospechosos, trazan la curva epidémica de casos. En esta situación, en esta presentación gráfica, por fecha de inicio de los síntomas, no por fecha de registro. ¿Por qué enfatizamos a veces esto? Porque las dos curvas pueden discrepar. Generalmente la de casos por inicio de los síntomas está más extendida en la medida en que hay distintas fechas. Para la misma fecha de presentación hay personas que tuvieron síntomas ayer, otros anteayer, otros 3 días antes, otros 4 días antes y así. Y lo segundo que deben tomar en cuenta siempre al ver una gráfica por inicio de los síntomas es que es una gráfica continuamente cambiando. Si hoy llegara una persona nueva, si lo registramos por fecha de registro, sería hoy el caso, pero esa persona nos va a decir cuándo tuvo los síntomas y va a ser asignada a la fecha correspondiente, de modo que la gráfica cambia todos los días. La siguiente. Finalmente, en la parte del informe epidemiológico tenemos nuestra curva de casos acumulados y vemos los incrementos diarios. Ayer tuvimos un incremento de 4.4%, hoy es de 4.9%, pero obviamente como es un porcentaje respecto a una cantidad cada vez mayor de casos acumulados, tenemos 2.414 casos que se agregaron en las últimas 24 horas. Si lo vemos en la curva de casos diarios, que está representada aquí abajo, vemos que seguimos con una transmisión muy activa que se ha prolongado ya por un par de semanas. Respiramos y vemos la ocupación hospitalaria. En la ocupación hospitalaria tenemos los 739 hospitales COVID, de los cuales 661 reportaron en las últimas 24 horas su ocupación. Esto representa 8.862 camas, que son el 39% de la suma de camas ocupadas y camas disponibles. Y en los dos gráficos siguientes los vemos en orden. Primero, la ocupación en camas de hospitalización general. En el extremo derecho de la diapositiva, la barra, la columna representa la ocupación a nivel nacional, 39%, y si nos vamos al extremo izquierdo de la diapositiva, vemos por entidad federativa, en el orden ya acostumbrado, Ciudad de México, Baja California, Guerrero. 77% de ocupación hospitalaria en la Ciudad de México. Y en la última vemos la ocupación hospitalaria en terapia intensiva, si nos pasan la siguiente diapositiva, 32% a nivel nacional, en el extremo derecho de la gráfica, y 66% para la Ciudad de México, 56% para Baja California, 55% para el Estado de México y así sucesivamente. Me parece que es la última, pero había otra adicional. Cuando hemos presentado la ocupación hospitalaria, a veces existe la pregunta de ¿y cuántos hospitales COVID hay? Está el número, pero lo que no se ha apreciado es cómo ha ido cambiando a lo largo del tiempo el número de hospitales COVID. Y esto es producto de los esfuerzos de reconversión hospitalaria y de expansión hospitalaria. Un ejemplo muy concreto, en la Ciudad de México iniciamos con 5 hospitales COVID, de los que pertenecen a la Secretaría de Salud del Estado de México, obviamente además del IMSS, el ISSSTE, Pemex y los demás instituciones, pero eran 5 de la Ciudad de México. Y hace ya varias semanas se amplió a 10 hospitales COVID. Ese es el tipo de reconversiones que se van haciendo. Empezamos el 24 de abril, es un corte arbitrario, por supuesto los hospitales han estado ahí desde siempre, pero fue cuando los empezamos a designar formalmente como COVID y no COVID y empezamos con el sistema de información. 645 hospitales, después tuvimos un ascenso rápido, tuvimos que hacer un reajuste cuando algunos de los ventiladores no habían llegado todavía y obviamente no teníamos toda la capacidad de que fueran hospitales COVID.
redujimos un poco y recuperamos la capacidad aproximadamente 8 o 9 días después, el 11 de mayo, cuando ya tuvimos esa cantidad que se ha continuado en incremento. En la última diapositiva lo vemos en el número de camas, que también es importante identificar. Todo esto es la perspectiva nacional. Aquí vemos que empezamos con 6.900 camas, está en decimales, está en miles, y 14.500 camas, respectivamente las de terapia intensiva y las de hospitalización general. Y también tuvimos pequeñas variaciones, principalmente dependientes de que llegaran los ventiladores. Tuvimos que reducir la expectativa. Afortunadamente, en un momento que estábamos lejos, muy lejos de una sobreocupación, que hasta el momento sigue a nivel nacional en 39%, y después los de camas de hospitalización general. En este momento, este es 17 de mayo, al corte tenemos 6.200 camas de terapia intensiva y tenemos 22.600 camas. ¿Es la última? Perfecto. Bien. Le vamos a dar la bienvenida al doctor Mauricio Hernández Ávila. El doctor Hernández Ávila es el director de prestaciones económicas y sociales del Instituto Mexicano del Seguro Social, y hoy nos viene a comentar sobre algunos de los elementos que estuvimos intensamente trabajando y ajustando el fin de semana. Daré una síntesis en pocas palabras. El tema es la reapertura de las actividades económicas o las actividades productivas. Ya dijimos de estos 3 sectores: construcción, fabricación de equipos de automóviles, la industria automotriz, y construcción, ¿sí? Y minería, construcción y fabricación de automóviles. Estos 3 sectores fueron considerados esenciales, se incorporaron a partir del acuerdo secretarial del pasado jueves 14 de mayo, como esenciales, pero dejamos muy en claro, incluso tuvimos que publicar un segundo acuerdo aclaratorio el viernes 15, que no entrarían en operaciones de manera inmediata. Esto es fundamental. ¿Por qué razón? Porque para poder entrar en operaciones necesitan establecer protocolos de seguridad sanitaria. Y esto no es solamente escribir un librito y tener una guía, es implantar esos protocolos. Para llegar a esa decisión, desde semanas atrás estuvimos trabajando en un grupo multisectorial designado por el presidente y que proviene también del acuerdo secretarial del 31 de marzo, que establece que al término de la Jornada Nacional de Sana Distancia, la Secretaría de Salud, trabajando conjuntamente con la Secretaría del Trabajo y la Secretaría de Economía, establecerían las condiciones para un regreso ordenado a las actividades. Y desde luego el Instituto Mexicano del Seguro Social es la institución mexicana que mayor experiencia tiene en materia de seguridad e higiene en el trabajo. Específicamente hay una coordinación o dirección al respecto, y que hoy está afiliada a la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales, que encabeza el doctor Hernández. Termino la historia diciendo: a lo largo del fin de semana hubo conversaciones muy productivas con los sectores a través de sus cámaras de representación, y también algunas empresas que fueron invitadas a mesas de diálogo coordinadas por la Secretaría de Economía y después en conjunto también con Trabajo, Salud y el Seguro Social. Y de ello derivó un mecanismo que tiene 2 propósitos, entre muchos otros, pero los 2 principales es tener un mecanismo que garantice el registro oportuno de estos protocolos y la constatación de que los protocolos derivan o están alineados a los lineamientos de seguridad sanitaria que establece el gobierno federal a través de la Secretaría de Salud, conjuntamente con el Seguro Social, la Secretaría de Economía y la Secretaría del Trabajo. Y segundo, y que además esos protocolos están implementados. Y segundo, que esto se haga de manera expedita, sin burocracia, sino con el mejor ánimo de lograr que las actividades empiecen en funcionamiento, pero lo hagan de una manera ordenada y segura. Y esto es lo que nos va a presentar el doctor Hernández, quien ha sido precisamente designado como punto focal de todo este grupo de trabajo para coordinar la operación.
Doctor Hernández, por favor. Muchas gracias, doctor López-Gatell. Y una disculpa, no puedo decir que me agarró el tráfico, pero una disculpa por llegar tarde. Muy buenas tardes a todas y todos. Me da mucho gusto estar con ustedes, sobre todo tocando este tema de la reactivación, porque si pensamos en la reactivación, que sí que estamos pensando que ya estamos avanzando en el control de la epidemia y que podemos empezar a pensar cómo reactivamos la economía. ¿Por qué el Instituto Mexicano del Seguro Social está muy interesado en este balance? Por un lado, el Instituto Mexicano del Seguro Social vive de las cuotas de los trabajadores y de los empresarios y las aportaciones de gobierno. Esas están íntimamente, directamente ligadas al empleo. Entonces, si no hay empleo, si no hay actividad económica, nuestras finanzas se dañan. Por otro lado, si hay una actividad económica desregulada y reactivamos las cadenas de contagio, pues recibimos muchos más pacientes con enfermedad COVID en los hospitales, y eso también tiene un costo humano y tiene un costo institucional para el instituto, porque hay que dedicar muchas camas a la atención de estos pacientes, de estas personas, y pues tenemos que ir difiriendo la atención que damos a los derechohabientes. Entonces es un balance que es muy problemático. Entonces nosotros hemos planteado desde el instituto una serie de principios y una serie de reglas, que es lo que les quisiera yo presentar hoy. Primero los principios, que es privilegiar la salud, privilegiar la vida. Ahí pues estamos todos conscientes de que esto es muy, muy importante. El segundo es una economía moral con eficiencia productiva, que sea cuidadosa de la salud de los trabajadores y que sea cuidadosa de esta nueva realidad que tenemos ahora con cadenas de transmisión. ¿Por qué? Porque en el momento en que activamos el trabajo, activamos una cadena muy importante de transmisión, que es el transporte, porque ahí entramos en contacto con muchas personas. Segundo, activamos otra cadena de contagio extremadamente importante también, que es el ambiente de trabajo. Entonces tenemos que cuidar las dos para ir avanzando. Otro principio es solidaridad con todos y no discriminación. Aquí pensamos, por ejemplo, en los pacientes vulnerables a las formas más graves de COVID, que son personas que viven con enfermedades crónicas, con diabetes descontrolada o hipertensión. Y aquí lo que estamos pidiendo a los empleadores es que no haya despidos ni marginación hacia las personas con estas enfermedades. Eso es muy, muy importante. Segundo, también, como ustedes saben, todas las actividades educativas ahorita están en casa. Y ciertamente las mujeres son las que más se involucran en esa supervisión y cuidado en casa. Entonces también estamos pidiendo y vigilando con los empresarios que las mujeres trabajadoras no pierdan sus empleos por esta desventaja, sino que haya tolerancia, que haya buenas formas para hacerlo. Entonces, en ese sentido. Y desde luego una responsabilidad compartida, público y privada. Tenemos 3 ejes de acción que hemos definido. Uno es el de vigilancia epidemiológica, y aquí les hablaré de esta vigilancia que tenemos en el instituto sobre las incapacidades temporales para el trabajo. Luego me meteré más de lleno en cómo estamos minimizando las cadenas
de transmisión en el ambiente de trabajo, y no hablaré de fortalecer la cobertura médica, eso ya lo han hablado aquí, ha venido el doctor Víctor Borja y no lo voy a abordar en este momento. La siguiente, por favor. Entonces, estas son las visualizaciones que tenemos de las incapacidades. Son muchos datos que están aquí puestos, pero estos son datos que vienen desde 2009 hasta el 2020. Entonces, ¿para qué nos sirven estos datos? Bueno, nos sirven para reconstruir la historia de las empresas, qué tan buenas son para disminuir las cadenas de contagio. Permite ver el curso de la epidemia a nivel país. Sí, miren aquí está el pico de incapacidades que está relacionado con COVID, se ve muy claramente. De la vista estatal tenemos también de la vista nacional tenemos una vista estatal. Este panel que se ve aquí en realidad es un mapa vivo que tiene los datos de las incapacidades a nivel estatal. Y finalmente, aquí está la historia de una empresa. Entonces, ¿qué es lo importante de este gráfico? Si se fijan, aquí empieza la época invernal y aquí estamos en las semanas actuales de mayo. Entonces podemos ver que vino de una época invernal no muy mala, ¿no? Y en las últimas semanas ha tenido un brote, pues diríamos, epidémico. Tuvo en 3 días, en semanas, tuvo 90, aquí la escala es de 30, perdón que no se ve bien. Y aquí ya empezamos a ver, como ya se empieza a clasificar correctamente, estas coloración verde es ya que el médico pensó exactamente que era COVID. Entonces, esta gráfica nos sirve para identificar bien a las empresas y poder saber si sus protocolos de prevención de cadenas de contagio al interior de la empresa están funcionando. Entonces, ustedes dirán, bueno, pues sí, ¿cómo sabemos que se contagian en la empresa, no? Bueno, todos tenemos riesgo de contagiarnos, pero el asunto de esto es que cuando llegamos a nuestro centro de trabajo, no seamos una fuente de contagio y generemos un pico de contagios. Entonces, si no hubiera una asociación aquí, pues estaríamos viendo 1, 2, 3 casos, 1, 2, 3 casos. Como ustedes pueden ver, hay momentos en los que los casos coinciden en el tiempo, están fuera de la frecuencia esperable desde un punto de vista estadístico y nos permite decir, sí, en esta semana tuvimos un brote. Entonces, esto nos va a permitir ver a las empresas, cada empresa tiene un gráfico de este tipo y vamos a poder visitar a esas empresas o platicar con nuestros amigos de la Secretaría del Trabajo y decirle, oye, ¿por qué no visitas a estas empresas? ¿No? Parece que no están cumpliendo bien sus protocolos. La siguiente. Un poco con mayor detalle el mapa estatal. Pueden ver por lo menos que no se ven los estados típicos, ¿verdad? No se ve Baja California, no se ve la Ciudad de México ni el Estado de México, se ve Tabasco y se ve Nayarit. ¿Por qué está tan diferente? Porque aquí lo que estamos analizando es el sector de la construcción. Entonces, no hay un exceso en los otros estados, solamente en Tabasco y solamente en Nayarit y en Baja California Sur se ven esos excesos de incapacidades temporales que se ven en rojo. Y habría ahí que ver, bueno, se le puede dar un zoom y podríamos ver qué empresa es. Si me pasan la siguiente. Este es el global, por ejemplo.
Sabemos que las empresas con actividad económica en la construcción, identificamos en lo que va del año 10,000 casos de enfermedades respiratorias. Incapacidades ya marcadas por COVID, tenemos 2,496. Enfermedades respiratorias que no están identificadas como COVID, 6,000. Entonces, esto es de enero a la última semana de abril, la primera de mayo. Este sistema tiene 2 días de retraso, más o menos, en lo que el trabajador obtiene su incapacidad y llega al tablero, o sea que es bastante sensible. La siguiente, por favor. Entonces, ahora sí, aquí, este parche negro de aquí, que está aquí, dice actividad esencial, ¿no? Y aquí dice el nombre de la empresa, ¿no? No lo voy a decir para no balconear a nadie. Entonces, vemos su historial y vemos, ¿no? Sí, está altísima, ¿verdad? En las últimas semanas del 20 está muy alta comparado con el pasado. No es una empresa muy bien portada, pero se ve claramente que aquí tuvo un exceso. Ahora véanlo ya en un zoom. Aquí el 1, el 2, el 3 son las semanas, y ustedes ya se la saben porque el doctor López-Gatell siempre habla de semanas epidemiológicas. Entonces pueden ver que esta empresa tiene varios picos y que está en un alto grado de transmisión. Tiene días en los que, semanas en las que 40 trabajadores de esa misma empresa fueron a buscar una incapacidad. Entonces, sí nos permite tener un visor hacia las empresas, y esto es lo que estaremos utilizando para vigilar el comportamiento de las empresas. Estas incapacidades, para los que no están familiarizados con ella, porque no son asegurados, temporal para el trabajo, yo tengo un cuadro de influenza, voy a mi médico familiar, me diagnostica con influenza, me da una incapacidad, esa incapacidad me da un subsidio temporal, voy al banco y tengo un subsidio económico equivalente al 60% de mi salario para poder sobrellevar ese episodio de enfermedad. Cuando es relativo al trabajo, por ejemplo, si fuera un médico, pues tendría el 100% de su salario, porque ahí diríamos si es una enfermedad de influenza o COVID y es por riesgo de trabajo, entonces tiene 100%. Entonces son estadísticas muy sensibles y válidas. La siguiente. Entonces, bueno, eso es cómo vamos a ir vigilando los impactos, y esas cadenas de transmisión las podremos conectar con los semáforos que tendrá la Secretaría de Salud. Ahora, ¿cuál es el objetivo? Dijimos, un retorno saludable, gradual, ordenado y cauto hacia el trabajo. Y aquí estamos usando pues toda la experiencia que tiene el Instituto Mexicano del Seguro Social en salud en el trabajo. Y lo que estamos proponiendo son medidas que son pues el ABC de lo que es la seguridad e higiene en el trabajo. Medidas de ingeniería. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que puedo poner barreras. Si tengo una línea de producción y no puedo separar a los trabajadores más de 1,5 metros para mantener la sana distancia, puedo poner una barrera de acrílico que separa
al trabajador de su compañero, disminuyendo el riesgo de contagio, y pueden seguir haciendo su actividad de ensamble. Puede haber medidas administrativas, y ahorita entraré un poquito más en detalle. La medida administrativa puede ser tener un filtro a la entrada de la empresa con una temperatura, con un cuestionario de síntomas, y tener una política muy clara de cualquier trabajador que tenga síntomas parecidos al COVID pueda regresarse a casa o pueda quedarse en casa, que sería lo ideal, y no ser una fuente de... También vemos las cuestiones de protección personal, cubrebocas, caretas, guantes, botas para los zapatos. También vemos cuestiones de sanitización, que esto tiene que ver con tener alcohol gel disponible, también tiene que ver con tener una limpieza frecuente. Y después está la capacitación, porque pues todos tenemos que entender el valor que tienen todas estas acciones, porque van a ser incómodas, porque pues no nos gusta no comer con nuestros compañeros de trabajo, no nos gusta poder platicar o acercarnos. Entonces es bien importante que los trabajadores también tengan una capacitación para que se adhieran a estas medidas. Esta capacitación, aunque las empresas la tienen, también la estamos ofreciendo a través del IMSS en nuestra plataforma de cursos en línea masiva, el CLIMS, que ya ha capacitado a más de 1.5 millones de personas únicamente sobre aspectos de COVID. Y tendremos también otra serie de recursos educativos para cada oficio, para cada changarro, para cada empresa, chicas, grandes y medianas. La siguiente, por favor. Entonces, esto es lo que trabajamos y lo que hemos puesto en nuestra plataforma, junto con una colaboración muy estrecha con los colegas de la Secretaría de Trabajo, con Alejandro en particular. Es una evaluación que toma en cuenta estos controles: la sana distancia, las actividades de promoción de la salud, los controles de ingeniería, los controles administrativos y el uso de equipo de protección personal. Y entonces las empresas nos tienen que dar cuál es su plan para usar estos recursos que tienen. Y repito, esto es el ABC, o sea que esto aplica a la construcción, le aplica a la industria automotriz, le aplica a la industria extractiva o de minería, de diferentes formas, pero bajo los mismos conceptos. La siguiente, por favor. Entonces, por ejemplo, acciones de capacitación sobre promoción de la salud. Entonces, bueno, las personas tienen que saber que ir a trabajar con síntomas respiratorios en esta epidemia, en este momento, es muy malo, ¿no? Es peor que estornudar o no tener etiqueta respiratoria, ¿no? Ustedes imagínense un enfermero que va a un hospital, ¿no? Con síntomas de COVID, ¿no? Bueno, pues genera una cadena de
transmisión grandísima, ¿no? Y lo mismo sucede en un hospital que lo mismo sucede en una armadora o en una industria cualquiera. Entonces es muy importante que los trabajadores y la población reconozcan los síntomas de COVID, que dominen la etiqueta respiratoria, que sepan las cadenas de transmisión para que nos protejamos en el trayecto y para que podamos tener una disciplina. Y luego están desde luego los cuidados en casa. Cuando estamos en confinamiento, la casa es el 30% de los contagios. Pero cuando estamos ya en el trabajo, la casa disminuye y entonces entra el transporte y entra el trabajo y entran las actividades sociales con 30 más o menos. Entonces sí es muy importante. La siguiente, por favor. Luego vienen los controles de ingeniería. Aquí hay algunos ejemplos, no están todos, pero por ejemplo hay empresas que tienen cámaras de video que les permite ver cuál es la cercanía que tienen los trabajadores, o que tienen ya una aplicación en el celular que les zumba cuando entran a menos de 1,5 metros con otro celular. Hay señalizaciones en las áreas de trabajo muy importantes. Voy a mostrar algunos ejemplos. Sistemas de ventilación también son muy importantes. Lo que decíamos de las barreras físicas y los sistemas de sanitización y protección para el calzado, que son básicamente los tapetes húmedos con hipoclorito de sodio. La siguiente. Los controles administrativos, desde luego el trabajo en casa, el protocolo de acceso con filtros sanitarios y una política para los casos que detectamos, ¿no? Porque si detectamos un caso y lo regresamos a su casa, no. Hay que detectarlo, hay que darle un cubreboca, hay que evaluarlo, aplicarle los síntomas de COVID y decidir si es candidato a un permiso COVID o si mejor lo mandamos con su médico familiar o lo mandamos a su casa, pero con una protección para que no sea ese trabajador una cadena de transmisión de regreso, ¿verdad? O sea, tiene que haber ahí una política bastante buena. La siguiente, por favor. Unos ejemplos. Hemos estado trabajando muy de cerca con la industria automotriz y nos han enseñado cómo están yendo. Entonces, este es el transporte. Hay un control de temperatura. La empleada va con una careta, no sé si la alcanzan a ver. Y luego en el autobús hay lugares asignados que mantienen una. También hay accesos marcados. Aquí se puede ver las entradas y las salidas. Aquí hay un filtro de entrada a la empresa. La siguiente. Instalaciones de agua y alcohol gel para uso frecuente, los famosos tapetes sanitizantes con hipoclorito de sodio. La siguiente. Aquí ven algunas barreras que ya se han instalado. No sé si las alcanzan a ver en este lado de la diapositiva. Son oficinas abiertas. No están a más de 1,5 metros. Entonces lo que se puede optar es poner una barrera. Ahora, esto es feo, ¿no? Porque pues me encierra más y por eso los trabajadores tienen que estar capacitados para decir, bueno, esto es ahorita la nueva realidad.
y además deben estar capacitados para exigir esta nueva realidad, porque en realidad es en términos de protección. La siguiente. Aquí vemos una área de lockers no marcada y acá está un área de lockers marcada propiamente para mantener las distancias. La siguiente. Tiene que haber también en las empresas información que alerte, que esté constantemente recordando sobre el COVID. La siguiente. Bueno, esto es propaganda para el curso CLIMS y pues los invito a que lo tomen, lo vean. Es fácil de entrar con CLIMS en Google, los manda inmediatamente ahí al dominio. Entonces, aquí usamos una tecnología educativa que le dicen gamificación en un anglicismo al español, pero son juegos que van motivando el aprendizaje. Se ponen diferentes situaciones para ir viendo las partes de contacto y diferentes prácticas que son positivas. Entonces, con esto lo que queremos un poco explicar es decir, bueno, ¿qué queremos? Que nadie esté a menos de 1,5 metros por 10 minutos o más sin una protección con otro trabajador. Y eso es lo que hay que cuidar. Bueno, también estamos desarrollando a marchas muy forzadas, rápidamente. Estamos traduciendo estos lineamientos hacia recursos educativos. Aquí está específicamente el de la construcción, pero hay para el taxista, para el peluquero, para el salón de belleza, para un restaurante, y hemos ido haciendo una colección. También estos recursos están en CLIMS, son gratuitos, los puede bajar cualquier persona. Todos tienen más o menos la misma. El mismo formato, y lo que hacemos es adaptar estas medidas de ingeniería, administrativas, de barrera, de sanitización a los contextos en los que se va a dar la relación. La siguiente forma. Entonces, bueno, volvió a salir el CLIMS aquí, está bien. Bueno, aquí, miren, acumula ya 1.5 millones de inscritos en 4 meses y con un 75% de eficiencia terminal. Realmente es una plataforma muy versátil. El doctor López-Gatell la conoce porque en la influenza pasada utilizamos también esto, no tan exitosamente, pero lo utilizamos. La siguiente, por favor. Perdón. Aquí, a este curso ya, en recomendaciones para el trabajo seguro, que pusimos hace 2 días, ya tenemos 23,000 alumnos. Es una plataforma muy robusta, pueden estar conectados 10,000, 15,000 gentes al mismo tiempo sin ningún problema. Ok, la siguiente, esta ya la vimos. Entonces, el otra cadena de transmisión, porque ya se la debo al doctor López-Gatell, porque cuando presentamos esto me dijo, ¿y el transporte? Entonces le dije, bueno, ¿cómo podemos abarcar el transporte? Lo estamos viendo como empresa, o sea, el transporte también es una empresa. Tiene patrones, tiene trabajadores y tiene usuarios. Entonces ya estamos desarrollando todo el sistema de verificación para que podamos ir atajando las tres áreas. Y entonces
Este es más difícil, pero con la participación de las autoridades municipales, con las cámaras, estamos avanzando. Nos hemos reunido, Alejandro no me dejará mentir, varias veces ya con las cámaras que tienen influencia en este sector. La siguiente, por favor. Finalmente, pues pasaremos a la nueva realidad, que es el semáforo, y estaremos a partir del 1 de junio con amigo ahora que nos va a decir quién puede salir y quién no puede salir a la calle y cuánta actividad tenemos. Entonces, esto es fundamental porque esto es lo que nos va a proteger de que no haya un rebote importante de transmisión. Entonces, pues muchas gracias, y quedo atento a sus comentarios. Muchas gracias, doctor Mauricio Hernández, director de Prestaciones Sociales y Económicas del Seguro Social. Y nos acompaña también el maestro Alejandro Salafranca, quien es el titular de la Unidad de Trabajo Digno de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que, como ya se ha comentado, es parte del grupo de trabajo técnico que hemos estado configurando esta situación, también con los colegas de la Secretaría de Economía. Y pues esto es, mañana vamos a hacer una presentación más formal de todas las implicaciones que esto tiene, pero como lo pidió el presidente y nos da mucho gusto, este es un foro técnico en el que presentamos detalles técnicos y por eso quisimos adelantarlo desde ahora. Está abierto a preguntas y respuestas. Usted, por favor, usted que quedó pendiente el otro día, y usted. Gracias. Y Carlos. Gracias, doctor Gatell. Muy buenas noches. Saturnino Reyes, de Diario Locutor. Muy interesante lo que nos acaban de presentar ahorita, y sobre todo para las personas y las empresas. Me gustaría saber, en el sentido del informe que usted acaba de dar, doctor Gatell, en cuanto a las defunciones. Ahorita sabemos que desafortunadamente todo México es territorio COVID. Y sí me gustaría saber, en una medida de Olimpiadas, sabemos que la medalla de oro se la está llevando el COVID. Me gustaría que nos presentara, sé que a lo mejor ahorita en este momento no lo tiene, y si tuviese una idea que nos lo dijera, ¿quién se está llevando la medalla de plata en enfermedades aparte del COVID y quién la de bronce, perdón? Porque se habla mucho de muertes por COVID, inclusive hasta hacen memes en las redes sociales de mata a tu esposo y le van a poner ahí que fue por COVID. Entonces, sí me gustaría saber que nos dijera, porque hoy las personas en su casa únicamente conocen la muerte del COVID y se están olvidando de las otras que hay, y sí me gustaría saber también, en este lapso, que de las personas que están falleciendo aparte de COVID, de qué otras enfermedades están padeciendo. Y la segunda y última, por lo regular, los reportes de muertes de personas, a lo mejor te contagiaste en la calle, saliste, X, pero ¿qué pasa con las personas que están en condición de calle? Esas personas, sí quisiera saber si ha habido reportes de muerte, si han ingresado a hospitales, andan en la calle como si nada, ha disminuido el número de indigentes. Sí me gustaría saber un poco de eso, porque esas personas por lo regular, en su mayoría, son inmunes a muchas enfermedades por su falta de higiene, por las situaciones en el ambiente. Si nos habla un poquito de eso hacia la ciudadanía, y si algún estado ha reportado alguna muerte de esas personas. Gracias. Gracias, comprendo con mucho gusto. Las preguntas me parecen importantes de atender. Respecto a las causas de mortalidad en México, han variado relativamente poco en los últimos 5 años, o muy poco en los últimos 5 años, son prácticamente las mismas, quizá han variado un poquito más en los últimos 10 o 15 años. Y desde hace cerca de 18 años tenemos un claro predominio de las enfermedades crónicas no transmisibles. Me centro en el dato de 2018, que es donde existe la estadística oficial más reciente de mortalidad, a cargo del INEGI, del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, quien es la autoridad nacional independiente del gobierno, autónoma, que emite estas estadísticas. En 2018 murieron un poco más de 733,000 personas que fueron registradas,
Y las primeras 5 causas de muerte son, en este orden, las enfermedades cardiovasculares, después la diabetes mellitus, después están las lesiones de causa externa, que incluyen también la violencia. Están también las enfermedades del aparato digestivo, particularmente la insuficiencia hepática. Y después me estoy confundiendo, la tercera es neoplasias malignas, cáncer. La quinta son lesiones de causa externa, y de ahí ya hay otras. Por ejemplo, la 8ª causa general de muerte fue la influenza. De influenza murieron 28,000, un poco más de 28,000 personas, 28,166 si no me acuerdo mal. Y esta es una causa común que generalmente se agrupa con la neumonía en todo el mundo, y desde hace decenas de años se registra influenza y neumonía como una sola grupo de causas, porque no siempre es posible distinguir específicamente influenza de esto. En resumen, la mortalidad en México está dominada por enfermedades no transmisibles, no infecciosas, más bien las crónicas, y también es característico que en México desde hace 12 años las enfermedades asociadas a una mala nutrición son las que predominan entre las causas de muerte. Específicamente, el exceso de grasas, sal, calorías y azúcares son los determinantes directos de la mayoría de estas muertes, la mitad de la mortalidad en México. Respecto a las personas que viven en situación de calle, tanto adultos como niñas y niños y personas de edad intermedia, desde luego la consecuencia natural de una sociedad económicamente polarizada, con grandes desigualdades sociales y económicas, más otros fenómenos diversos, lleva a que en México existan, como en otras latitudes, también personas en situación de calle. Y son personas que son biológica, social y yo diría culturalmente vulnerables, en la medida en que son también víctimas de discriminación, de estigma, de rechazo, pero afortunadamente no para las instituciones del sector salud, y tenemos innumerables personas que han sido atendidas de COVID durante esta epidemia y que viven en situación de calle. No representan una mayoría de las personas enfermas, y hemos tenido ambas situaciones, personas que desafortunadamente pierden la vida, pero también casos emblemáticos de personas que se estimaba que iban a estar en las condiciones de riesgo más altas y sin embargo solventaron con éxito la enfermedad. Muchas gracias. Usted, si nos da tiempo, quedan 3 minutos. Rápidamente, es chiquita la pregunta. Estaba revisando las estadísticas y bueno, se reporta que en la Ciudad de México hay una ocupación del 77% de camas y un 23% de camas disponibles, y en el caso de las camas con ventilador también se reporta una ocupación del 66%. En este caso, bueno, estaríamos hablando de una eventual, poco a poco se empieza a acercar a la saturación del sistema hospitalario. ¿Cuál sería aquí el siguiente paso a seguir? Sobre todo porque apenas en la mañana la jefa de gobierno pues señala de que pues, se van a incrementar más las medidas. Todavía los mexicanos siguen sin entender esto. Se realizan torneos de fútbol clandestinos. Se anuncia una marcha en este caso de comerciantes informales en el bosque de Chapultepec. O sea, realmente no están respetando las medidas, y bueno, pues nos acercamos precisamente a un eventual incremento de enfermedades. Bueno, al parecer. Entonces, ¿cuál sería el siguiente paso? Muchas gracias. Efectivamente, es de extraordinaria importancia que la sociedad, como lo dije al inicio, y lo hemos dicho prácticamente todos los días, tenga claro, y les pido atentamente a todas las personas que escuchan este mensaje, que lo difundan con al menos 5 personas. Cada quien difunda el mensaje a 5 más, porque no todo el mundo ve esta sesión y no todo el mundo se entera de manera directa. Afortunadamente hay comunicadoras y comunicadores responsables como ustedes que nos ayudan a propagar el mensaje, pero si cada ciudadana y ciudadano notifica a 5 más que la Jornada Nacional de Sana Distancia no ha acabado, que es una medida fundamental por su carácter masivo, más de 70 millones de personas fuera del espacio público, y que este es el mecanismo fundamental para reducir los contagios. El resumen es quedarse en casa, y esto es lo que hace que no seamos partícipes de un contagio, ni para recibir la enfermedad, ni para transmitirla en su momento. Cuando en su momento se ha ido alcanzando niveles difíciles de atención, que afortunadamente hemos estado siempre muy lejos, ni siquiera hemos llegado al 80% de ocupación, aún en la Ciudad de México, que es la zona más de intensa transmisión,
nos vamos anticipando. Así lo hemos hecho a lo largo de todas estas semanas. Quizá no todo el mundo lo visualiza, porque cuando nos estamos acercando cerca del 70%, aumentamos la capacidad. Y cuando otra vez nos acercamos, aumentamos la capacidad. ¿Cómo aumentamos la capacidad? Con mecanismos de reconversión hospitalaria que tienen que ver con el uso óptimo de las instalaciones, el diferimiento de procedimientos que pueden ser programados sin poner en riesgo ni la salud, ni la integridad, ni la vida de las personas, con unidades temporales COVID, como las que recientemente se inauguró en el Autódromo Hermanos Rodríguez a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social, como el uso de lo que nos confiere posibilidades, el convenio con el sector privado. Todavía estamos lejos, estamos cerca del 65% de no uso. Entonces todavía se pueden trasladar personas con padecimientos no COVID para que se puedan liberar espacios COVID en los sitios correspondientes. Y también con el aprovisionamiento de materiales de difícil procuración, incluyendo los ventiladores mecánicos que han sido surtidos en los tiempos adecuados, afortunadamente, hasta el momento. Bien, hemos terminado con esta charla que dio el doctor Gatell y algunos invitados. Fue realmente catatónica esta grabación, ya que la intervención del penúltimo orador se iba cortando a cada rato. Y bueno, tuve que pensar en si dejar esto desechado o arreglarlo. Y bueno, intenté arreglarlo, corté los silencios y aquí está el resultado de 1 hora y 10 minutos. Algo raro está pasando, además del coronavirus. Los sistemas no están funcionando bien, los de la computadora. ¿Y qué cosa tenemos que hacer? Bueno, pues seguir quebrando piedra, ir a los tutoriales, ver algún técnico, checar si es que está muy cargada la nube aquí con tantas computadoras. Bueno, es un trabajo de romanos. Así como cuando construyeron el acueducto de Segovia, a quebrar piedra, piedra sobre piedra. Entonces aquí les dejo estas reflexiones de los científicos mexicanos de la medicina que están cuidando hasta el último rincón, en donde van a tener que salir a trabajar las gentes para seguir adelante con la vida. Realmente va a ser una nueva forma de existir. Esto nos va a avasallar por meses, a lo mejor por años. Bueno, parte del fin de los tiempos, como dicen algunos religiosos. Yo más bien creo que es el fin del neoliberalismo, que ya no está ya no está teniendo cancha para poder jugar ahí. Se está saturando el mercado, son violentos aquellos que están protegiendo los grandes capitales, las grandes riquezas. No les importa llevarse a la naturaleza entre las patas, porque son animales. Y desde luego parte de la naturaleza es el ser humano. Y están encajando colmillo desde hace cientos de años, ¿no? Explotando a la gente, pagándoles una miseria, poniendo a la gente como mercancía. Entre más demanda de trabajo, más se abarata el trabajo. Ahora hay que un 20-30% de desempleo en Estados Unidos. 35.5 millones de gente que no tiene trabajo. La verdad es que la sorpresa viene si esto no se corrige, si no se socializa la riqueza que todos producen. Bueno, vamos a tener problemas muy serios. Y no quiero ser alarmista, pero bueno, acuérdense que la definición de pesimista es que es un optimista bien informado. Bueno, aquí la dejamos, que la pasen muy bien y volveremos.